Hola, bienvenidos. Estamos abriendo Pensar Economía 2013, un nuevo ciclo para analizar, para hablar de los temas de la economía nacional e internacional. Estamos recibiendo y dándole la bienvenida a Nicolás Lussich, periodista especializado en la rama económica. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto realmente estar en TCC y estar contigo, Pepe, en este espacio que sé que tiene antecedentes porque, bueno, han estado aquí otros colegas y han establecido una propuesta que realmente es muy interesante. Me sumo a la misma con muchas ganas de, bueno, compartir con los televidentes lo que puede ser el abordaje de temas que siempre importan. Los de la economía están a la orden del día, lo que afecta al bolsillo de las personas y también son sujetos a veces a discusiones políticas, sociales, así que sin duda un gusto estar contigo. Y un año que parece ser bastante especial en materia de economía, ¿no? Sobre todo, ¿qué puede pasar con la economía local? ¿Qué puede pasar con las previsiones que ha hecho el gobierno de aquí al fin de la administración, ¿no? Efectivamente, es un año en el que, de alguna manera, el dilema que incluso está latente desde el punto de vista político es, desde el lado del gobierno, bueno, cómo esto continúa, cómo esto sigue en un ciclo que ya ha sido histórico para la economía uruguaya, acumular ya 10 años o más de crecimiento, haciendo la cuenta rápida así. Estuvimos en la crisis de 2002, luego ya en el 2003 la economía creció, o sea que este año va a ser el 11º año de crecimiento consecutivo. Y porcentajes históricos además, ¿no? Porcentajes muy altos de crecimiento de la economía primero se recuperó de la crisis y ya en el año 2006-2007 superó el nivel que tenía previamente y siguió de largo, es decir que hoy estamos con una economía que, bueno, es la más fuerte, la más, en términos de PBI, la más grande en términos históricos sin duda y todo indica que va a seguir creciendo la economía uruguaya, eso creo que no se discute. El tema es cómo se crece. Y allí hay discusiones políticas porque ciertamente desde la oposición se advierte que puede haber algún riesgo de que la economía tenga algún trancazo o algún problema. Ahora, técnicamente, ¿qué es lo que está sucediendo en la economía uruguaya? Creo que allí hay bastante poca discusión. Efectivamente, como tú lo recordabas, la economía creció en base a un gran despliegue del agro, también un mercado interno que en la medida que los planes sociales y los salarios han mejorado, también se ha desplegado. Creció con esos dos grandes motores y una demanda externa, por supuesto, que se derivó del agro y la industria, muy interesante en los últimos años. Llegamos al año 2012, que acaba de cerrar, y allí lo que vemos es que el agro y la industria crecieron muy poquito. En realidad, estrictamente, la industria creció algo más de 1% y el agro incluso retrocedió un poco. Mientras que el consumo, la economía que depende de lo que es el consumo de los uruguayos a todo nivel, el mercado interno, fue el que de alguna manera lideró el crecimiento económico. A través de dos vías, el consumo directamente, es decir, lo que los uruguayos consumimos, gastamos, incluso a veces cuando importamos un material o un elemento de consumo para efectivamente consumir, bueno, mucho artículo importado se está consumiendo en la economía uruguaya, ¿verdad? Eso plantea algunos riesgos, pero incluso allí hay desarrollo económico porque hay comercio, hay telecomunicaciones. Ahora bien, y bueno, también la segunda pata, las inversiones, ¿verdad? Incluso si uno lo mira desde el punto de vista de los sectores, el sector que claramente lideró la economía en 2012 fue la construcción. Claro que está la incidencia allí de lo que es la construcción que ahora está culminando de la planta de Montes del Plata. También otras construcciones, la construcción se ha diversificado mucho, creció casi 20% en el año. Es una tasa que no tiene antecedente para la construcción, más de 70.000 personas trabajando en el sector. Y es un sector tan importante porque además tiene derivaciones para todo el resto del sector de la economía. Uno cuando recorre el campo o consulta con alguna empresa que está en el sector servicios, y dice, bueno, yo necesito un determinado grupo de trabajadores y bueno, ¿y cuál es el salario? Y dice, no, pero en la construcción están pagando más. Seguramente a lo largo del año lo vamos a estar conversando del fenómeno de la construcción y te digo porque hay varios capítulos allí. Terminadas esas obras de Montes del Plata, cuando caiga la mano de obra fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos dicen que por ahí aparece el proyecto este de megaminería, los planes sociales de vivienda aquí en Montevideo, hasta el propio Antel Arena, del que tanto se ha discutido, puede ser también por ahí una llave, ¿no? Se está buscando efectivamente, como tú planteas, cómo se va a enganchar esa caída de puestos de trabajo que obviamente se espera de Montes del Plata con estos planes. Tú mencionabas vivienda social, allí hay mucha expectativa. Diría que lo de la minería está en otro plano porque hay que ver cómo se concretan esos proyectos, pero sin duda que también a mediano y largo plazo puede ser muy impactante. Y llegamos al año 2013 con esa incertidumbre. ¿En qué medida la economía puede seguir creciendo en base a consumo o inversiones si no se apuntalan los sectores que compiten con el exterior y que son los que se denominan habitualmente sectores productivos, que a veces es una categoría que no me gusta mucho usar porque en realidad todo es productivo.
el Sodre en su auditorio es productivo, las telecomunicaciones son productivas, lo que hace la Intendencia para mejorar o no el tránsito es también parte de la economía. Pero tradicionalmente se dice, bueno, el agro y la industria, que es lo que compite además con el exterior, los que lideran la exportación de ingresos de divisas al Uruguay, bueno, el propio turismo, esos sectores están afectados por problemas de competitividad. ¿Y a qué aludimos con eso? Y aludimos a que Uruguay efectivamente se ha encarecido mucho. Es decir, la inflación lamentablemente ha estado alta, el dólar ha estado más bien bajo, y eso genera un aumento en los precios del Uruguay cuando se los mide en dólares, cuando se los compara internacionalmente, muy alto. Entonces, el industrial que compite con el exterior, quiere converger a un determinado mercado, ve que otros países ofrecen la misma mercadería a precios sustancialmente menores. Y en el mercado interno pasa lo mismo. El industrial que tiene un determinado producto, de repente llega una mercadería importada mucho más barata, con la misma calidad, y le resulta muy difícil competir. Y allí hay un problema, y ciertamente que ese es uno de los problemas centrales de la economía. Un problema de fondo. ¿Por qué surge? Hay quienes argumentan que eso es parte del propio éxito del Uruguay, porque el Uruguay ha conseguido el investment grade, el grado inversor, ha tenido una política económica muy prolija en los últimos años, que de alguna manera más generó unas ciertas continuidades con lo anterior, pero además con la llegada del gobierno de izquierda en el año 2005 había mucha expectativa de cómo iba a conducir la economía y se confirmó por muchos años una conducta de estabilidad, de cuidado de los equilibrios económicos. Y eso trajo mucha inversión en el Uruguay. Muchos dólares llegaron al Uruguay para invertir directamente o financieramente. El Uruguay puede colocar deuda hoy fácilmente en el mercado internacional, no así un país como la Argentina, por ejemplo, a modo de comparación. Y eso hace que ingresen muchos dólares, entonces el dólar baja y genera un problema de competitividad. Esa es una de las explicaciones. La otra, que es más crítica, es el gasto público está aumentando mucho y la política salarial también está... Otro año clave en ese sentido también. Claro, por eso son los temas que están en juego ahora. Decir, bueno, no podemos seguir con esta política de gasto público creciendo tanto o de política salarial también con aumentos tan altos, dicen muchos analistas, porque eso desconfigura el equilibrio de la economía, genera más demanda que oferta, y cuando hay más demanda que oferta, lo que ajusta es la inflación, aumentan los precios. Si te parece, en este primer programa vamos manejando algunos datos que has traído sobre la cuenta corriente hoy. Que expresan, Pepe, justamente parte de estas cosas que estamos dialogando, porque es bien interesante y podemos allí compartir con los televidentes qué es la cuenta corriente. Es algo de lo que se habla poco, incluso en la agenda informativa, porque bueno, son datos que se actualizan cada 3 meses y están un poco atrasados. Recién hace pocos días salieron los datos del 2012, ya estamos en abril de 2013. Pero creo que son muy importantes para el televidente, porque son los que expresan el saldo de transacciones de la economía uruguaya con el resto del mundo. Es decir, ¿cómo estamos de plata? ¿Nos ingresa más de lo que gastamos o es al revés? Aquí no se incluyen los ingresos o salidas de capital. Es decir, si viene un inversor, el argentino Bulgeroni o un brasileño con mucho dinero a invertir en Uruguay, esto no está en esta cuenta, como así tampoco la plata que eventualmente los uruguayos o las empresas saquen al exterior como capital o el endeudamiento público. Eso está aparte. Acá lo que están son las transacciones corrientes de la economía por su propia producción. Esto es, y ahí lo estamos viendo, la cuenta de comercio de bienes, exportaciones e importaciones, la cuenta de comercio de servicios. Uruguay ingresa mucho por turismo, también gastamos mucho en el exterior, por turismo cada vez más, porque Argentina está barato, los uruguayos se van para afuera. Las rentas, las remesas, y ahí tenemos el total. Y lo que vemos es que en lo que es la cuenta de bienes, Uruguay tiene un déficit de 2.300 millones de dólares. Esto nos sorprende mucho porque si bien estamos exportando más, importamos mucha energía, mucho petróleo, y eso genera el déficit. En servicios estamos positivos en 1.100 millones de dólares, porque en turismo siempre tuvo un saldo positivo. El Uruguay es notoriamente excedentario en turismo, recibimos a muchos argentinos particularmente, aunque también estamos gastando más, ¿verdad? Uruguay ingresa por turismo unos 2.300 millones de dólares. Históricamente gastábamos afuera 400, 500, ahora estamos cerca de 800 en el gasto exterior por turismo. La gente, obviamente no todas las personas, pero cada uno a su medida. Bueno, la gente se va a Buenos Aires, gasta allí, hay otra... El acceso a los viajes internacionales ha aumentado muchísimo en el Uruguay, Estados Unidos, Europa, se gasta mucho afuera. De todas maneras, el saldo de servicios, allí también están servicios logísticos, comerciales, es positivo. En rentas es muy negativo porque allí Uruguay paga muchos intereses y recibe muy poco interés por el capital que tiene. Aquí sobre todo se explica esto porque Uruguay ha emitido mucho en deuda en pesos uruguayos, que tiene una tasa mayor. Es mejor emitir en pesos uruguayos porque es nuestra moneda, pero tiene un costo alto y ahí está el saldo negativo.
Bueno, las remesas, que es una cuenta menor, pero es interesante analizarla porque allí hay muchas familias uruguayas que envían dinero a sus parientes acá en Uruguay o amigos, sobre todo eso pasó mucho en la crisis. El saldo, la cuestión es que el saldo es negativo en 2.600 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿eso es mucho o es poco? Y bueno, ahí tenemos la gráfica que podemos compartir en lo que es la evolución. Millones de dólares, ahí la estamos viendo. Ahí está. Y ahí lo que vemos es la cuenta corriente en los últimos años. Y lo que vemos que el año que estamos analizando, 2012, representa el saldo negativo más alto de la serie reciente. Últimos años, ¿no? Es decir, estamos con un déficit de cuenta corriente de cerca del 5% del PBI y es mucho. Ahora, eso está muy financiado porque Uruguay tiene mucho ingreso de inversión extranjera directa y también mucho ingreso de capital. Es decir, que por problemas financieros no es la cuestión. Uruguay está con una situación financiera muy cómoda hoy por hoy. El problema es de la competitividad, porque esto es lo que nos está hablando, es que estamos comprándole más cosas al mundo o estamos contratando más cosas al mundo o gastando más afuera de lo que a nosotros nos ingresa por nuestra propia producción. Y eso es, de alguna manera, una alerta amarillo, ¿verdad? Y tendrá que ver mucho también con el precio de las materias primas también en los próximos años, ¿no? Ni hablar, porque en definitiva esos buenos saldos que tuvimos en años anteriores, de alguna manera porque nuestros precios de exportación subieron mucho. Pero ¿qué ha pasado? Incluso lo hemos analizado en subrayado en su momento. Esos precios en dólares tan buenos que hemos obtenido y que por suerte se mantienen, en carne, granos, bueno, otros productos, lácteos por supuesto, siguen siendo muy buenos, pero son en dólares. Y esos dólares ya a nivel local no rinden tanto. Entonces, el exportador le está costando cerrar su ecuación. Y por otra parte, los uruguayos estamos con unos ingresos en dólares mucho más altos y nuestra capacidad de adquirir productos importados es mucho mayor. Entonces, las importaciones han crecido mucho. Y creo que buena parte de los televidentes lo pueden percibir. El acceso a los electrodomésticos, incluso artículos deportivos, es mucho más fácil. Hoy, hace 10, 15 años uno hablaba de $1.000 y era una inversión grande para cualquiera, era una plata. Sí. Bueno, hoy son menos de 20.000 pesos. No quiero decir que sea poca plata, pero ese tipo de consumos se está haciendo cada vez más accesible y bueno, hay que ver si eso se puede sostener o no. Bien, en el próximo programa y en las próximas ediciones de Pensar Economía seguramente hablemos del dólar también, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el dólar en este año? Nosotros vamos cerrando por aquí, en la semana estaremos, la próxima semana estaremos con otros temas aquí con Nicolás. Estuvimos en la crisis de 2002, luego ya en el 2003 la economía creció, o sea que este año va a ser el 11º año de crecimiento consecutivo. Y porcentajes históricos además, ¿no? Porcentajes muy altos de crecimiento de la economía primero se recuperó de la crisis y ya en el año 2006, 2007 superó el nivel que tenía previamente y siguió de largo, es decir que hoy estamos con una economía, los televidentes, lo que puede ser el abordaje de temas que siempre importan, los de la economía están a la orden del día, lo que afecta al bolsillo de las personas y también son sujetos a veces discusiones políticas, sociales, así que sin duda un gusto estar contigo. Y un año que parece ser bastante especial en materia de economía, ¿no? Sobre todo, ¿qué puede pasar con la economía local? ¿Qué puede pasar con las previsiones que ha hecho el gobierno? Hola, bienvenidos. Estamos abriendo Pensar Economía 2013, un nuevo ciclo para analizar, para hablar de los temas de la economía nacional e internacional. Estamos recibiendo y dándole la bienvenida a Nicolás Lussich, periodista especializado en la rama económica. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto realmente estar en TCC y estar contigo, Pepe, en este espacio que sé que tiene antecedentes porque, bueno, han estado aquí otros colegas y han establecido una propuesta que realmente es muy interesante. Me sumo a la misma con muchas ganas de, bueno, compartir con... De aquí al fin de la administración, ¿no? Efectivamente, es un año en el que, de alguna manera, el dilema que incluso está latente desde el punto de vista político es, desde el lado del gobierno, bueno, cómo esto continúa, cómo esto sigue en un ciclo que ya ha sido histórico para la economía uruguaya, acumular ya 10 años o más de crecimiento, haciendo la cuenta rápida.